Hola, bienvenidos sean todos una vez más a No Se Edita, contentísima de estar aquí, el primer episodio de este año, alegre, agradecida, contenta, desde el corazón por todo el cariño que me han dado. El podcast el año pasado inclusive se ganó un premio y bueno, poco a poco ha ido ganando terreno, tanto en la ciudad de New York y en el estado de New York como en New Jersey, y para mí eso es grandísimo. Estoy muy agradecida con todos ustedes que me ven, no solo en esta área, sino en muchas partes de los Estados Unidos y en otros países como Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, Brasil. Tenemos una lista larga y quería comenzar el primer episodio de este año 2024 de No Se Edita agradeciéndoles a ustedes que siempre están aquí para escuchar lo que traigo, bien sea una historia de inspiración que les haga recordar que no es imposible llegar a donde están otras personas, sobre todo cuando emigramos, y también, bueno, información general que es necesario saber. Desde aquí hemos tenido de todo un poco, desde cirujanos bucales hasta médicos, músicos, ingenieros, de todo un poco. Y eso es lo que vamos a continuar viendo con los venideros episodios. Vamos a seguir tratando temas, pero sobre todo buscando esas historias que nos inspiren y nos sirvan de guía para recordar que nada es imposible siempre y cuando seas constante. Y el día de hoy me acompaña, va a estar aquí contándonos su experiencia de vida desde que salió de su país natal a todo lo que ha hecho y ha logrado en el estado de New York, a una persona que hemos tenido aquí anteriormente, pero hablándonos de otro tema, de uno de los programas más grandiosos que he conocido desde que resido en New Jersey, y ella nos va a estar contando su paso a paso, qué la trajo al estado de New York, qué la trajo posteriormente al estado de New Jersey. Nos va a estar compartiendo su trayectoria, sus pasos, que además han sido gigantes. Todos la consideramos una mujer líder en la comunidad latina en New Jersey y en New York. Tiene este programa maravilloso, pero además ella se dedica también a otro negocio. Y hoy vamos a estar hablando de esto que la gente desconoce y que es lo que le ha dado a ella la oportunidad de dedicarse de lleno a un programa no profit, donde no lo debería decir yo, pero lo voy a decir para que ustedes sepan la calidad de persona que tenemos hoy aquí. Ella no tiene ni siquiera salario en este programa, porque lo hace de corazón por y para los niños. Así que hoy nos acompaña Melina García. Bienvenida, Melina, una vez más a No Se Edita, segunda vez que estás aquí. Bueno, muchas gracias, Gisela, por venir y por estar aquí el día de hoy. Bueno, comencemos por el principio. ¿Hace cuánto migraste de Venezuela y cuál fue la razón, cuál fue el motivo que te trajo? Yo lo sé, pero quiero que la gente lo conozca y que escuche el paso a paso de tu vida, que me parece maravillosa, me parece fascinante. Bueno, yo salí de Venezuela en el año 92, en agosto del 92, llegué acá. Mi mamá, después de un divorcio, decide emigrar, ya yo tenía unos familiares acá. Esa Venezuela de esos tiempos también era bastante difícil. Igual había muchos problemas a nivel político y a nivel social, pues para mi mamá tenía sus 30 y tantos de años, 37 años. Era profesora en la Universidad del Zulia. Sin embargo, ser una mujer divorciada en esos tiempos con 2 hijas no era fácil. Y dado a eso, mi madre decide emigrar. En aquel tiempo, cuando yo llegué, por lo general siempre yo era la única venezolana. Yo tenía 15 años. El plan era que íbamos a venir 5 años y nos devolvíamos. Y bueno, no fue así. Yo no salí de Venezuela porque me quería ir de Venezuela, porque las cosas eran difíciles, pero Ni siquiera es la situación actual de los últimos años del país, en que, por supuesto, la mayoría hemos emigrado por distintas razones. O sea, ese no era tu caso. Ese no fue mi caso. Yo no quería emigrar. Era una niña feliz, haciendo sus cosas de adolescente. Y bien, cuando llego acá, mi mamá era una inmigrante latina, a pesar de haber sido una profesora de letras. Ella era profesora de lingüística, de idiomas en Venezuela, una mujer muy culta, mi mamá.
igual tuvo que pasar por todo lo que pasa cualquier inmigrante, especialmente en ese tiempo. Y bueno, mi madre logró casarse con el que es todavía su esposo, mi padrastro Antonio, que ha sido un excelente esposo y mi padrastro. Y gracias a él y al casarse con mi mamá, mami pudo pedirnos a mi hermana y a mí, y nosotros llegamos aquí. Yo llegué en agosto del 1992 y mi hermana posteriormente en diciembre del mismo año. Bueno, que es una ventaja, ¿no? Llegar en las condiciones que llegaron ustedes, por una parte, te alivia una carga grandísima, que no es la condición en la que llegamos todos, porque yo me incluyo. Partiendo de ahí, recuerdo que en muchas de nuestras conversaciones siempre hablas que estando en el colegio tú veías a tu alrededor, veías, digamos que tu grupo, el ambiente del colegio, y veías cosas que no querías vivir, ¿no? Veías gente muy perdida en vicios, con malos hábitos, y entonces a partir de ahí a ti se te sembró una semillita, ¿no? En tu cabecita. En Nueva York y Brooklyn de los 90 era algo completamente distinto. Muchas tensiones raciales. Yo llego aquí con una imagen de Estados Unidos completamente opuesta a lo que me encuentro. En los 90, en el área donde yo vivía, que se llama Park Slope, en ese entonces había mucha violencia. Y todo estaba por cuadras, ¿no? Tú podías vivir en una cuadra chévere, pero salías de ahí a 2 cuadras y te conseguías cualquier cosa, ¿no? Después caminabas otras 3 cuadras y estabas en una zona bonita. Por la manera que funcionaban las cosas en aquel entonces, a mí me toca ir a una de las peores escuelas en la ciudad de Nueva York, una de las 10 peores escuelas de la ciudad de Nueva York. Y esas películas que uno ve en hollywoodenses de violencia en las escuelas, que eran muy famosas en ese tiempo, era la realidad. O sea, eso no era simplemente Hollywood, esa era la verdad. O sea, yo tuve que lidiar con eso mi día a día, llegar aquí al 10º grado, tuve que enfrentar muchísima violencia, cosas que yo no estaba acostumbrada. O sea, lo normal del día era pelearse todos los días, no importa si era con un varón, con una niña, pero o peleabas o acababan contigo. O sea, ese era lo normal. Ese nivel de violencia y de... un poco disruptivo también para tu vida, que vienes de Venezuela, que no vemos ese tipo de violencia. No violencia porque estoy buscando meterme en un lugar, o yo estaba de necia metida en un lugar donde no tenía que estar. Yo estaba en la escuela. Te estoy hablando de que en la escuela los niños le pegaban a los maestros. Yo estaba tratando de aprender, llego aquí a esa edad y yo todavía necesitaba aprender cosas, pero era imposible. Yo tenía que no ir a la clase, porque si yo iba a ciertas clases se formaban aquellas peleas donde sacaban a veces cuchillos, a veces se ponían hojillas de afeitarse en las bocas y se las sacaban y te cortaban la cara. A mí me intentaron prender el pelo con yesqueros, ¿no? 3 veces me salvé que me prendieran fuego en el pelo. Me tuve que pelear con varones, o sea, me salvé de que no me pasara mayores tragedias. ¿Y cómo se siente una adolescente de esa edad con tantos cambios, partiendo de país, idioma, cultura, llegando a un ambiente como ese? Eso fue terrible, porque no solo eso, yo venía ya de una situación difícil en Venezuela, porque mi mamá nos había dejado para venirse para acá, mis padres se habían divorciado, nos dejan bajo la tutela de mi abuela materna, y por la misma situación mi papá también estaba muy afectado por el divorcio, etc. Llegamos acá. Hoy llego yo aquí y me tengo que enfrentar no solamente al cambio de cultura. Yo estaba en una escuela católica en Venezuela donde a uno se le enseña a ser muy femenina, a no decir groserías, que no son cosas bien vistas. Y aquí a llegar al Nueva York del año 92, que era
era horroroso. Entonces fue un choque cultural muy fuerte, no manejar el idioma, no entender las dinámicas del país, de la ciudad. Fue una situación muy compleja, pero me tocó simplemente tener una actitud de luchadora y defenderme como fuera, literalmente. Partiendo de ahí, de todo eso que viviste, cuando yo dije se te sembró una semillita, es porque fue precisamente todo eso lo que te llevó a crear el programa de UCMP, United Children Music Project, posteriormente. Sí. Pero esa idea te vino estando ahí en el colegio o posterior. No, bueno, realmente mi pasión por la música y este amor que yo tengo por los niños, eso es desde que yo nací, estando en Venezuela. Yo desde que nací era una niña y yo estaba siempre rodeada de otros niños porque me fascinan los niños, me apasiona. Y la música también, yo fui una niña que era la niña que siempre bailaba, la que le hacían el coro, la que siempre en las fiestas era la primera que ponía a todo el mundo a bailar, siempre estaba cantando y yo soñaba con tocar un instrumento. Mis tías eran parte del sistema de orquesta y una de ellas, Patricia, me iba a buscar a Maracaibo, ella vivía en los puertos de Altagracia y ella me llevaba a sus ensayos y me contaba todo lo que hacía y eso a mí me fascinaba. Además de eso, mi mamá y mi papá también, pues ellos siempre han escuchado música de muy alto nivel. Y en mi casa, como mi mamá era profesora de idiomas, ella se rodeaba de poetas y de escritores. Y por el lado de mi papá, de la parte científica, él era profesor de biología y director de escuelas. Entonces yo tenía esos dos mundos, ¿no? Pero lo que sí los unía era el amor por la música de muy alto nivel. Entonces eso para mí fue muy formativo. Cuando mi madre se va de Venezuela para venir a Estados Unidos, ella dejó toda su colección de las obras clásicas de Chopin, de Beethoven, de Brahms. Y cuando mami se viene para acá, fue a través de la música que yo conseguí consuelo. Entonces cuando yo llegaba a la casa estaba muy deprimida. Una manera de recordarla, de conectar con ella en la distancia. Yo me imaginaba, me encerraba en mi cuarto, en el cuarto y literalmente ella había dejado una ropa. Yo me metía en el closet porque conservaba su olor. Prendía la música y me ponía la ropa de mi mamá. Esa era mi manera de sentirla, ¿no? De pretender de que ella estaba en la casa. Fue una separación muy brusca. De 12 años, te puedes imaginar. Sí, es fuerte, es una edad muy fuerte. Entonces, a través de la música, de esa música clásica, yo logré sanarme, logré sentir un poco de consuelo y era escuchando música que yo me ponía a dibujar y a mandarle dibujos a mi mamá y a desarrollar mi parte artística. Entonces, cuando yo vengo aquí a Brooklyn y estoy enfrentándome a toda esta violencia, otra vez consigo consuelo a través de la música clásica. Y me ponía a escuchar música clásica en lo que eran los Walkmans. Y me iba a la biblioteca, yo me iba de la escuela porque yo no podía estar ahí, no podía aprender. Entonces yo me ponía a aprender sola y entraba al salón, recogía el material y me iba. Y me ponía a escuchar música clásica, dibujaba, leía. Y yo encontré que a través del arte y la música, esa fue mi salvación. Porque todo lo que estaba a mi alrededor era drogas, promiscuidad, pandillas, pelea, violencia, todas esas cosas negativas, alcohol, cigarrillos, marihuana, de todo. Y eso era lo que estaban haciendo esos jóvenes, los jóvenes que estaban conmigo en la escuela. Y yo no quería nada de eso. Yo sabía que habían cosas que yo tenía que hacer y yo no quería irme por ese camino. Entonces, ya luego me voy a la universidad, gracias a Dios, porque yo tenía esa convicción de que ya teniendo mis padres, los dos que eran educadores, yo no podía hacer otra cosa sino estudiar. Pero yo me sentía perdida porque pasé esos 2 años del liceo
o sea, literalmente. Grande. O sea, yo siento que los perdí. Y pasé por momentos muy duros. Pero yo sabía, yo decía, no, yo tengo que ir a la universidad. Y bueno, entré a la universidad. Ahí comenzaste la universidad. Uh-huh. ¿Qué estudiaste? Bueno, yo estudié, en un principio no sabía que iba a estudiar. Por lo mismo, porque no tuve ese apoyo. Entonces, tuve que meterme en la universidad, en un community college, y yo solita empecé a trabajar y a pagarme mis semestres, ¿no? Y me metí en una cosa que se llama aquí Liberal Arts, ¿no? Y luego sí decidí estudiar arte y comunicación social. Y entonces me fui al Hunter College, en la ciudad, que es parte de la ciudad de la universidad de la ciudad de Nueva York, y me graduó en arte, en bellas artes y comunicación social. Bueno, media studies que le dicen acá. Uh-huh. ¿Y cómo se siente después de todo esto que viviste, todos los cambios de un divorcio, de una separación con tu madre temporalmente, un nuevo país, un nuevo idioma, lo que acabas de explicar, entrar a la universidad con la mayor ilusión porque, bueno, lograbas sanar a través del arte, pero ¿qué sentías? Porque aparte, todo el mundo sueña con venir a New York, o de toda la vida, o sea, no es en la actualidad, no, todo el mundo siempre ha querido estar en New York. ¿Cómo vivías esa experiencia cuando entraste al college y decías, bueno, yo estoy en mi momento estudiando comunicación social? ¿Lo agradecías, lo disfrutabas o más bien todavía tenías ese trago amargo del liceo? Yo tengo 32 años aquí y yo creo que en esos tiempos, aún más, yo lo que tenía era una añoranza y deseo de regresar a Venezuela. Yo estaba en Nueva York, pero realmente para mí no significaba nada. O sea, en el sentido de que sentía que era una ciudad llena de concreto, ¿verdad? La jungla, donde yo tuve que literalmente defender mi vida. Pasé por muchísimas cosas, o sea, donde mi vida estuvo en riesgo muchas veces. Si me pongo a decirte todas las cosas que he tenido que enfrentar, o sea, pasaríamos mucho tiempo aquí. Y ojo, tampoco es que soy la que ha pasado todo. Hay personas mis compañeros pasaron cosas peores. Los compañeros míos de la escuela, muchos de ellos terminaron en la cárcel, algunos los mataron. Las niñas, bueno, tenían abortos, un sinfín de cosas, ¿no? Y mi vida ha sido una cosa muy extraña porque yo siempre he hecho las cosas más bien al revés. Yo empiezo a trabajar antes de haber terminado la universidad, antes de que mi mamá partiera para la Florida. Ella era traductora y ya yo estaba trabajando. Yo empecé a trabajar a los 15 años, ya a los 18 años había tenido varios trabajos en diferentes cosas, ¿no? Empecé trabajando en una tienda, luego me fui a una tienda en el Village, donde iban todos los ricos y famosos y tal. Era un coffee shop, ¿no? Okay. Y entonces mi mamá, yo le digo, mami, yo estoy ganando $7 la hora, yo quisiera hacer otra cosa, no sé qué voy a estudiar todavía. Y ella me dice, déjame ver cómo están tus habilidades de traducir. Y yo digo, ok, y ella me hace un examen y me dice, Melina, yo creo que tú puedes aplicar a un trabajo en donde yo trabajo. Y digo, ¿en serio? Me dice, sí, claro que sí. Y me manda, y yo voy al trabajo de mi mamá y me dan el trabajo como traductora. ¿Te cambió la vida? Literalmente, yo estaba ganando $7 la hora. En aquel entonces, que estoy hablando del 97, comienzo a ganar $15 la hora. O sea, wow. Se me duplicó. Y yo lo que tenían eran 18 años, eso era bastante dinero en aquel tiempo. Por supuesto, ahora mismo en New Jersey el mínimo son $15 y algo. Apenas 2024. Ajá. En aquel entonces eso era dinero, o sea, la mayor parte de la gente ganaba $7, $8 la hora. Entonces paso el examen y nosotros estábamos trabajando para una agencia que se dedicaba a traducir para diferentes agencias gubernamentales. Y yo, de la noche a la mañana, literalmente, me convierto en traductora.
Y empecé mi carrera profesional de esa manera. Luego de ahí logré empezar a trabajar en revistas. Trabajé para Latina Magazine, que era la revista de Latina número 1 aquí en Estados Unidos. Era un gran sueño. Y ahí ya sí comenzaste como a caer en cuenta de todo lo que estabas viviendo. Sí. O sea, ya ahí estoy en un magazine, por supuesto, estoy en New York, estoy haciendo esto. Claro. Y fuiste pasando y llegaste a trabajar con Patricia Velázquez también. Eso también se dio gracias a que yo trabajaba en otra revista, estábamos en American Media, y me tocó hacerle una entrevista a ella luego de haber estado en Latina Magazine y otras revistas que hice, en las que trabajé. Llegué a American Media y se tenía que hacerle una entrevista a Patricia Velázquez, y fue en esa oportunidad que la conozco. Yo siempre la admiré mucho por toda su labor filantrópica en La Guajira, y bueno, la conocí, yo le caí muy bien, ella me cayó por supuesto muy bien, y a raíz de eso ella luego me ofrece un trabajo para yo ir a trabajar con ella, llevándole las operaciones de Guayutaya. Y estuve con ella desde el 2000, creo que fue 2003 o 2002, más o menos, no me acuerdo ahorita exactamente. Casi desde el 2003 casi al 2005, más o menos fue así. No recuerdo si fue 2002 al 2005. Creo que fue el 2002 al 2004, algo así. No me acuerdo exactamente, ahorita me escapa la fecha, pero sí, logré trabajar con ella y hacer un trabajo muy bonito. Hacíamos los eventos, le llevaba, hacíamos reuniones. Fue una experiencia muy bonita trabajar para Patricia, porque además estábamos trabajando con los guajiros en Venezuela, que eso para mí fue una experiencia inolvidable. Y eso te fue alimentando quizás un poco más la idea de la labor que haces hoy en día, que bueno, tú eres una filántropa, todos lo sabemos. Ver quizás de cerca y trabajar de cerca te hizo atar cabos, como que si yo quiero unir la música con una buena causa para alejar a los niños y adolescentes de las drogas, de la violencia, de la mala vida, Guayutaya te sirvió a ti para atar esos cabos. Totalmente, porque claro, yo siempre había trabajado en la parte de comunicación, y al hacer ese tipo de trabajo con Patricia, ver todo lo que se podía lograr, fue un motivo, fue una inspiración para mí. En aquel momento no lo sabía tampoco, porque realmente yo nunca me imaginé en una posición de liderazgo, ni nunca soñé con ser directora no, esa nunca fue mi... Pero vaya que lo eres, y muy bien. Pero nunca, fíjate lo que es, lo que la vida te enseña, porque en realidad yo siempre fui una persona que me gustó trabajar tras bastidores. Nunca me gustó estar frente de cámaras, nada de eso, nunca soñé con nada de eso. Pero después, varios años luego, que trabajo para la Fundación Bill Clinton, un trabajo que logré tener también. Tuve que pasar por un proceso de aplicación y entrevistas y todo, y me dan el trabajo en el año 2010, y puedo trabajar también en una parte filantrópica, a pesar de que es un presidente, eso es una fundación filantrópica, y me asignan a la iniciativa de Latinoamérica. Y ahí aún más, yo digo, oh Dios mío, qué chévere. Ibas alimentando tu espíritu de líder sin saber que te ibas a convertir en una líder, porque también, no sé si fue ahí, después de esa fundación, pasaste también a trabajar en la misión de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, ¿no? O las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Eso fue antes de la Fundación Bill Clinton. Pero esa parte no nos podemos saltar. Ok, sí. Terminas con Patricia Velázquez. Termino con Patricia Velázquez, y en ese entonces, eso ya viene siendo 2003, 2004 más o menos, sí, que me llaman, porque yo, claro, en aquel entonces el consulado diplomático trabajaba muy bien, hacía un muy buen trabajo, comparado a otros años donde uno iba para allá. Te hablo de los 90, era una experiencia no muy grata ir al consulado, cuando en el 2003-2004 había un personal muy chévere. Realmente el personal diplomático de esos años hizo una labor muy bonita,
por primera vez muchos venezolanos sintieron como que, wow, uno podía ir para allá y hacían muchos eventos culturales. En uno de esos eventos yo conozco a la que era la cónsul en ese entonces, no recuerdo, creo que era Osorio, si mal no recuerdo. Y me conoció y ella sabía que yo era completamente bilingüe. Estaban otras personas ahí que también eran de prensa. Ellos sabían que yo que trabajaba para los medios. Y en una de esas oportunidades vienen y me llaman y me dicen, Melina, no sé si a ti te interese, pero el embajador en la misión de la ONU hay una oportunidad para trabajar en prensa. Y había una cosa, yo de chiquita, no de jovencita, desde que llegué aquí, incluso yo antes de declarar mi major en arte y comunicación, yo lo que iba a estudiar era idiomas, como mi mamá. Porque yo soñaba con ir a trabajar en las Naciones Unidas. Por supuesto, cuando a mí me llaman y me dicen eso, ¿tú deseas aplicar a esa posición? Y yo le dije, por supuesto, si yo siempre he querido trabajar en UNICEF o Yo en ese momento no entendía que era la misión diplomática de Venezuela. Pero bueno, Venezuela para mí, o sea, era como... Era un sueño. Era un sueño. Entonces voy a la entrevista con el embajador de aquel entonces. Y después de una entrevista, el embajador me ofrece el trabajo y yo dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Y perfecto, y ahí hice un trabajo, tuve que aprender muchas cosas, y fue una experiencia bastante gratificante por un lado, por otra bastante estresante, porque yo nunca había manejado las cuestiones políticas de nada, y eso fue muy fuerte, ¿no? Y tuve que hacer visitas ministeriales, presidenciales y todo eso, y lidiar con lo que era el servicio secreto, lo que significaba lidiar con la policía de Nueva York, el servicio secreto, un montón de cosas que... Toda la logística. Todo lo que era logística, pero a nivel, además, presentar credenciales en la ONU. La ONU tiene todo un protocolo que es una cosa, y el protocolo de la misión de Venezuela era otra cosa, y todas las cuestiones, los requisitos del Departamento de Policía de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. O sea, un montón de cosas. Fue una gran enseñanza para mí a nivel profesional, estar ahí, hacer visitas con cónsules, o sea, fue una experiencia bastante fuerte. Y yo creo que de ahí yo me gradué. Porque después de que me tocó hacer 2 visitas presidenciales, bueno, imagínate, eso me cambió la vida en el sentido de poder navegar todas esas circunstancias, esas situaciones. Claro, fuiste jalando, digamos, el terreno en varias áreas, en varios sectores, sí. Pero que al final te estaban formando para una sola cosa, si sí. te pones a ver, porque después de ahí te vas entonces a la fundación Bill Clinton. Después de varios, yo tuve un espacio, porque de ahí cuando salí fue tan fuerte, yo renuncié, ya entendí que yo no quería hacer ese tipo de trabajo. O sea, me fascinaba ir a la Asamblea General, a las reuniones del Consejo de Seguridad. Eso fue fascinante, pero la parte política, no. O sea, para mí fue muy fuerte manejar todas esas cosas. Y decido renunciar y me alejo de todas esas cosas. Luego tuve a mi hija. Y después de 2 años de que yo tuve a mi hija, fue que decidí volver a buscar un trabajo, ¿no? Yo estaba haciendo trabajos por mi cuenta por varios años, documentales, trabajos de... freelance, ajá. Y luego de eso, después que hubo el colapso aquí del 2008, pasaron 2 años, y un día buscando me llega una alerta de que estaban buscando una persona bilingüe en la Fundación Bill Clinton, y ellos hacen un evento que se llama The Clinton Global Initiative, que a mí eso siempre coincide con la Asamblea General de la ONU. Y yo dije, sin querer, yo dije, voy a aplicar, a ver si me llaman, porque yo pensé que uno iba a necesitar una muy buena palanca para entrar ahí.
Yo apliqué y literalmente al día siguiente me llamaron, me mandaron a buscar para una entrevista al próximo día y yo estaba como que, oh Dios, voy, hago la entrevista, me mandan a hacer un examen, y literalmente yo mandé el examen Y ya. me llamaron y me dijeron, ¿tienes el trabajo? Y yo, ¿qué? No puede ser. ¿Qué funciones cumpliste ahí y cuánto tiempo trabajaste con la Fundación Bill Clinton? Yo estuve ahí casi 2 años y mi título era Communication Specialist, especialista en comunicación. Entonces mi trabajo ahí fue trabajar para el Clinton Justra Sustainable Initiative, que era un partnership entre la Fundación Clinton y Frank Justra, que es un señor canadiense, y ellos hacían diferentes trabajos en diferentes países de Latinoamérica, Colombia, México, Perú, y a través de la Fundación Bill Clinton ellos ayudaban a resolver algún problema que tuvieran en ese país. Por ejemplo, en Perú había una zona, se me olvidó ahora la parte de Perú, pero básicamente que hacían cataratas y ayudaban con eso. Bueno, entonces sales de la Fundación Bill Clinton, pero hay un punto en tu vida que yo quiero que le contemos a la gente, porque bueno, eso es lo que buscamos aquí, ¿no? Tratar de inspirar a través de las historias, y a pesar de que tú has inspirado muchísimo con tu labor filantrópica durante tantos años, y la gente te conoce por eso, porque realmente te conoce por UCMP, por ser la CEO de este programa en conjunto con Samuel Marchand. La realidad es que tú vives de otra cosa, de otro negocio, y vives de ese negocio cuando hiciste tu primera inversión en el 2005, que junto con tu esposo decidieron comprar una primera casa multifamiliar. Sales de Bill Clinton, pero antes de salir de Bill Clinton ya te habías reunido con Samuel Marchand para asomarle lo del programa, o ya estaba arrancando el proyecto. Cuéntame un poco acerca de eso. Sí, en efecto, en el 2005 mi esposo y yo decidimos comprar una casa multifamiliar. Esas son casas que vienen siendo apartamentos, ¿no? Pero son unos edificios pequeños y tienen diferentes casas en cada piso, ¿no? Apartamentos. Eso fue en el 2005. Ya cuando yo salgo estoy en la Bill Clinton, en la fundación de Bill Clinton, ya yo tenía a mi hija, yo realmente ya sentí en ese punto, cuando uno ya tiene hijos, uno siente que las prioridades completamente cambian. Correcto. Y ya el trabajo, a pesar de que aquel trabajo me gustaba, yo tenía grandes oportunidades de conocer diferentes personas de muy alto rango. En la ciudad de Nueva York, trabajaba en Wall Street, iba a reuniones donde estaban Bill Gates, Carlos Slim, cuando hacíamos los eventos de CGI. Realmente ya eso a mí no me llenaba. Eso ya cuando yo fui mamá, yo siempre quise ser una mamá presente. En aquel entonces acepto ese trabajo porque yo decía, bueno, ¿cómo le voy a decir no a la Fundación Bill Clinton? Yo había rechazado muchos trabajos, pero como era esa, yo acepté el trabajo. Y gracias a Dios que lo acepté, porque ahí aprendí muchísimas cosas de lo que significa hacer algo de cero, cómo realmente se puede hacer algo de cero. Esto está pasando paralelamente en el sentido de que ya yo tenía esa casa, ya mis responsabilidades a nivel económico no eran tan demandantes, porque nosotros teníamos inquilinos en ese entonces y a través de los años, ¿no? Bueno, y estando en la Fundación Bill Clinton, viendo que a mí lo que me llenaba realmente era el trabajo con las comunidades, lidiar con las personas. Yo nunca me gustó estar en una oficina, sentada en una oficina, y es mientras estoy trabajando ahí en la fundación que paralelamente al maestro Abreu le dan un reconocimiento, el TED Prize, y él en el 2009 fue que le habían dado este premio. Posteriormente, yo estando en la fundación,
veo el documental Tocar y Luchar, y veo una entrevista que le hicieron al maestro Abreu donde él dice: mi sueño es ver el sistema de orquesta replicado en todas partes del mundo, específicamente aquí en Estados Unidos. Y yo dije, wow, qué chévere. Y entonces, estando ahí en la fundación, es que yo hago mis cuentas y yo digo, bueno, si acaso eso no existe aquí en New Jersey. Yo siendo mamá, yo había puesto a mi hija en varios lugares, nada, nunca me sentía yo cómoda. Y decido, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hago yo? Nunca, yo he hecho tantas cosas en otras comunidades, internacionalmente, en otras comunidades, ¿no? Tanto en Estados Unidos como fuera, pero nunca había hecho yo nada en mi comunidad. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hago yo? Puedo, y precisamente vivíamos en Union City y me doy cuenta que en Union City hay muchas necesidades. Yo dije, ya va, ¿por qué no lo hago? Y se me metió eso de que quería hacer un programa para servir a los niños de la comunidad. Así como salir y hacer compras en el mercado. Así de fácil, más o menos. No, yo creo que ¿Se todo... me ocurrió así? No, es que yo creo que todo, definitivamente todas esas experiencias que yo tuve, que yo nunca pude aprender música, porque mis padres nunca pudieron por diferentes situaciones de la vida. Después mi experiencia en Brooklyn, ver de primera mano cómo los niños inmigrantes no tenemos acceso a ciertas cosas, y que lo que tenemos acceso es todo lo malo. Por ende, muchos de los niños en nuestras comunidades terminan haciendo cosas malas. Todo eso realmente fue todo un mosaico de cosas que me llevaron a mí a tomar la decisión. Además de que mi trabajo como comunicadora, yo siempre tenía que estar leyendo reportes donde decían que los niños latinos y la comunidad latina no estaban aprendiendo. Claro, entonces toda esa información, todas esas diferentes cosas que estábamos viviendo, yo como mamá de una niña en ese entonces de 2 añitos, mujer latina, viviendo en una comunidad predominantemente latina, muy marginada también, que estuvo en aquellos tiempos. Ya en Union City no es así, pero en aquel entonces no era bien vista. Yo venía de vivir en Hoboken y todo el mundo hacía caras malas cuando nosotros decíamos que íbamos a comer a Union City, por ejemplo. Claro. O sea, ay, Union City. Siempre era la misma reacción. Yo dije, pero bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros decidimos comprar una casa, a pesar de que vivíamos en Hoboken, nosotros decidimos apostar por Union City. Porque dijimos, ¿sabes qué? Vamos a apoyar allá a nuestra comunidad. Claro. Y nos vinimos a vivir ahí en el 2005 a Union City, luego de vivir en Hoboken por 8 años. Compramos nuestra casa y empezamos a tener esa vida más de comunidad cuando tuvimos a nuestra hija. Y fue Union City quien te abrió las puertas para el programa. Porque el programa actualmente está en Weehawken, que es la ciudad de al lado de Union City, pero el programa estuvo por muchos años en Union City. Correcto. Fue precisamente a través del alcalde Brian Stack. Yo nunca estuve ligada de ninguna otra manera a la ciudad de Union City, fuera de ser una dueña de casa, ¿no? Y como dueña de casa, yo siempre he sido una persona pues que le gusta proveer soluciones, ¿no? En vez de crear problemas, proveer soluciones. Claro. Y yo participaba en las reuniones comunitarias, y el alcalde, comencé a conocer al alcalde a través de esas reuniones comunitarias donde yo le decía, mire, no está funcionando esto está pasando, Y bueno, hasta que un día lo llamo y le dije, mire, yo tengo una idea que va a ayudar a los niños de la comunidad. No lo estoy llamando para ponerle una queja, solamente que tengo una idea, tengo algo que proponerle. Y él me dijo, ok, venga. Y yo le hice una presentación y le dije, mire, yo quisiera hacer un programa de música para servir a los niños de la comunidad. Le vamos a enseñar música clásica, vamos a crear unas orquestas. Y él dijo, perfecto, está bien, hazlo. Y dije, ok, ¿qué necesitas de mí? Le dije, bueno, lo que necesito es poder tener acceso a los niños. Me presentó al superintendente de escuelas, que fue
Mr. Stanley Sanger, un ser maravilloso también. Y así fue que yo pude tener la apertura a las escuelas y a la comunidad, a los niños de Union City. Y por muchos años estuvimos en Union City, atendiendo predominantemente a niños de Union City. Y luego, poco a poco, se fue regando la voz. Y allá en Union City estuve en diferentes lugares, pero no teníamos un lugar fijo. Luego nos vinimos aquí a Weehawken porque nos ofrecieron un lugar donde estar. El alcalde de Weehawken estaba loco por tener el programa en su ciudad porque él me lo ha dicho. Bueno, el alcalde Richard Turner ha sido maravilloso, también como lo fue el alcalde Brian Stark. Aquí en Weehawken tenían unos espacios disponibles y es por eso que estamos aquí. Pero a través de todo esto, ya tenemos 12, vamos a cumplir 13 años haciendo la labor que hemos estado haciendo aquí todos juntos con los maestros, los padres, personas como tú y muchos otros que nos vienen a apoyar de diferentes maneras, fundaciones. Es que es un trabajo grandioso, siempre te lo digo, siempre que puedo estoy ahí tratando de visibilizarlo un poquito más porque todavía mucha gente no conoce el programa y es una labor fenomenal. Pero más allá de eso, quiero que me cuentes un poquito de tu experiencia como latina, como mujer inmigrante, o más bien, no que me cuentes, sino que me des unos consejos para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Tú eres una historia de éxito, para mí tú lo eres y siempre te lo he dicho, además de eso, eres una mujer que inspira. ¿Cómo puede hacer alguien que llega aquí? ¿Cuáles serían tus consejos para no cometer quizás tantos errores financieros? ¿O cuál sería la mejor inversión cuando tienes un dinero ahorrado? Porque eso te ha dado a ti la libertad de poder dedicarte de lleno a este programa teniendo ingresos que no necesitan de tu presencia. Bien, yo comencé, ¿verdad? Mi primera inversión con la casa que ya te comenté. Eso fue en el año 2005. Realmente cuando nosotros hicimos esa inversión lo hicimos con el plan de que íbamos a hacer esa inversión única, ¿verdad? Que se le llama de inversión, casa de inversión, y luego comprar una casa donde nosotros viviríamos, en una casa unifamiliar. Bueno, como la vida da tantas vueltas, desde ese entonces pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, el colapso del mercado inmobiliario del 2008. Por supuesto, cuando eso pasa, eso nos frenó a nosotros el plan que teníamos para continuar el plan que teníamos de invertir en una casa unifamiliar. Entonces, pasaron varios años y no fue sino hasta que llegó la pandemia, realmente, que volvimos a retomar esa idea. ¿Por qué? Porque bueno, desde el 2008 hasta el 2019-20, las cosas eran, ya cuando uno pasó por esa experiencia del colapso inmobiliario, como que nos dio, como dicen en inglés, we got cold feet, nos dio como frío, nos dio temor. Bueno, y fue hasta que durante los años de la pandemia que me volví a enfocar en esa parte, ya teniendo el programa andando. Nosotros no paramos ni un solo día de atender a los niños durante la pandemia. Fue en esos años donde yo volví a retomar esa idea ¿De real estate? Sí, de hacer el real estate, de invertir en bienes raíces con el propósito de asegurarnos, ¿no? unos ingresos adicionales y también para prepararnos para nuestro futuro cuando ya estemos mayores, etc. Aquí en Estados Unidos, este es un país que da todas las oportunidades de todo tipo. Realmente es un país maravilloso que abre puertas y si sabes tocar las puertas, se te van a abrir. Creo que tu experiencia, disculpa que te interrumpa, tu experiencia como owner, como dueña de propiedades,
¿Qué le recomiendas a la gente? ¿Cuál sería ese primer consejo? Alguien que quizás tiene la idea, coquetea con la idea de querer comprar una propiedad. ¿Qué es quizás lo más recomendable? Bueno, comprar una multifamiliar, porque tengo entendido que como tienes propiedades, no solo tienes propiedades, sino que también, ¿sabes? Pudieras tú educar a la gente en este tema, y esto es otro nicho de tu negocio. Entonces, si hay alguien que tiene la idea de coquetear, ¿qué sería lo más ideal? Bueno, una gente que, por ejemplo, sepa que el primer interés es el más bajo. Okay. Bueno, yo creo que lo fundamental, lo más básico que hay que entender es cómo funcionan este sistema en este país, ¿no? Aquí hay que asegurarse de tener buen crédito, eso es fundamental. Todo está basado en tu crédito. Si tú no tienes buen crédito, no tienes un score alto, pues por supuesto que igual vas a poder adquirir ciertas cosas, pero vas a pagar muchísimo más si tienes un crédito que no es considerado óptimo. Hay que ahorrar, ¿verdad? Hay que entender que tenemos dos opciones: o somos consumidores o somos inversionistas. Si eres consumidor, vas a estar comprando todo lo que se te viene enfrente. Y si haces eso, vas a estar colectando bienes que no te van a dar un beneficio. Entonces, muchas personas que hacen, tienen tarjetas de crédito y compran cosas que no son necesarias, que además simplemente pierden valor. Entonces yo creo que eso es lo más básico: entender y reconocer qué es lo que tú quieres. Si quieres, y hay diferentes maneras de tener una vida aquí en Estados Unidos. Puedes simplemente tener tu trabajo hasta el día que te decidas retirar, vivir después de lo que pudiste ahorrar a través del 401k o el retiro, el seguro social, como se le llama acá. O también están las otras opciones, que es de invertir en la bolsa de valores, invertir en diferentes cosas como cripto, lo que sea. Bueno, yo no quise irme por ninguna de esas formas, porque para mí por lo menos no lo siento que sean estables, y que definitivamente lo que yo he vivido y lo que he logrado es darme cuenta que mientras uno tenga algunas propiedades o uno invierta en real estate, eso te puede dar lo que ahora le llaman financial freedom, libertad financiera. Sí, porque bueno, hemos estado hablando de todo un poco, pero para los latinos, para los que emigramos y vivimos aquí, hay mucha información que uno no sabe, información que uno desconoce, pero por supuesto, tú llegas a un país donde hasta el transporte funciona de manera distinta, ¿no? Entonces, un poco eso, esa experiencia, esos consejos, porque todavía existe racismo y no es no es que estamos exagerando, todavía existe un racismo con los hispanos, con los latinos, y a veces las cosas se hacen un poco cuesta arriba, y eso es lo que yo quiero que la gente escuche y se lleve. Ese mensaje de que sí puedes, bueno, mira, quiero hacer lo que sea que quiera hacer, ¿por dónde comienza? Porque tú eres una historia de éxito, y eso es lo que quiero que la gente se lleve hoy. Correcto. Hay muchos medios, como te mencioné antes, hay diferentes maneras, pero lo que yo, por lo menos para mí, o sea, a mí siempre me han gustado hacer las cosas como debe ser. ¿Okay? Es importantísimo, hay que hacerlo como debe ser. Siempre, no me gusta agarrar atajos, a mí me gusta hacer las cosas como es. Que si, por ejemplo, aquí hay que tener seguro para todo, ¿me entiendes? Que si necesitas seguro para la casa, seguro para el carro, lo que sea, hay que hacerlo. No coger atajos. A veces, como las cosas funcionan de otra manera en Latinoamérica, a veces hay muchas personas que vienen y continúan ese modus operandi, ¿no? Aquí hay que seguir ciertas normas, ciertas reglas, y a nivel psicológico incluso, porque en Latinoamérica a veces hay que hacer maravillas, ¿no? Hacer las cosas como se puede, hay que resolver
tener esa mentalidad aquí a veces puede ser beneficioso en ciertas cosas, pero te puede traer muchos problemas en otras, ¿ok? Entonces, para mí lo fundamental es hacer las cosas correctamente. Si vas el enfoque es, yo quiero comprarme una casa. Ahorrar, endeudarte menos. Endeudarse, a ver, no es solo de venezolanos, es de latinos en general. Ganas 3.000, gastas 5.000. No solo eso, el concepto, ¿ok? De qué es una buena compra y qué no es una buena compra. Dame un ejemplo. Ok. De ambas. Por ejemplo, comprar un carro. El carro que te costó $5.000 o $10.000, o el que cuesta $80.000. El que te cuesta $15.000 tal vez sea no una carcacha, porque no va a ser una carcacha, ¿verdad? Pero va a ser un carrito más modesto. En un principio, enfóquense, ¿verdad?, en comprarse en un carro modesto, no un carro de $50.000, $60.000, porque los carros pierden valor. Se deprecian apenas. Apenas le pusiste una milla, ya no vale, ¿ok? Eso es una mala manera de gastar dinero. Meter $20.000 en una tarjeta de crédito, comprando ropa, comprando lo que sea, cualquier cosa que no te va a traer un beneficio, es una manera errónea de utilizar el dinero. Si ahora tú estás comprando una casa, ahorraste $30.000, $40.000, $80.000, dependiendo, obviamente, porque ahora las casas están muy costosas. Pero el punto es, si tú te pones como enfoque, como tu objetivo, yo lo que quiero es ser dueño de casa, ¿verdad? Porque con esa casa, si eres una persona que nada más estás solo, tú dirás, ay, pero yo no necesito una casa. No, pero si tienes una casa de 3 habitaciones, tú rentas las otras habitaciones, ¿ok? No tienes que comprar de una vez la de 3 familias, de 2 familias. Si tú puedes comprar una casa multifamiliar, pues hazlo. Tienes que ahorrar más dinero, ¿verdad? Pero es una decisión. Lo que es importante es tomar esa decisión. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero seguir trabajando para otra persona, hacerle los sueños a otra persona, enriquecer a otra persona, o quiero hacerme mi futuro. Entonces, es una cuestión muy personal, es un proceso además, porque aquí las cosas se hacen con crédito. Nosotros en Latinoamérica venimos todos con el mismo chip. Ah, no, yo me lo voy a comprar al contado. Y te lo compras al contado, porque Venezuela es un país que funciona al contado. Correcto. Y poco funciona el crédito. Y muchos países fuera de Estados Unidos realmente funcionan al contado, ¿no? Donde es más beneficioso comprar al contado, pero aquí es al revés. Porque si tú compras con crédito, entonces tú vas a tener mejor crédito y vas a tener acceso a más líneas de crédito que te van a permitir comprar otras propiedades, otras cosas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con dónde la persona esté en ese journey, ¿no? En ese viaje, ¿no? Simplemente eres la persona que le gusta tener un trabajo de 9 a 5 y ya, ok, perfecto. Estás optando a la libertad financiera. Claro. Como tú lo dices, va con cada gusto. Exacto. Entonces, eso no es de crítica, eso es todo un proceso muy individual. Pero, en resumidas cuentas, aquí se pueden ¿verdad?, diseñar el tipo de vida que tú quieras tener, ¿ok? ¿Quieres trabajar 80 horas a la semana? Puedes hacerlo. ¿Quieres trabajar 5 horas a la semana? Puedes hacerlo. Todo depende en dónde tú estés y qué es lo que quieras hacer. Mis sueños, yo me considero que todavía estoy en pañales, ¿no? Si tú estás en pañales, yo no he nacido. En cuanto a esta vida dentro de lo que es las inversiones en real estate, me siento que soy una principiante todavía, y siento que lo soy todavía, porque hay personas que están, oh my God, o sea, súper más adelantados, que tienen
un montón de propiedades. Yo no tengo tantas propiedades realmente. Tenemos dos casas multifamiliares. ¿Y qué es lo que eso ha hecho para mí? Pues me ha permitido poder enfocarme, poder hacer lo que hago por la comunidad, utilizar mi tiempo para entregárselo a los niños y a las familias de la comunidad donde nosotros vivimos. Y mi esposo, gracias a Dios, por supuesto, tiene un muy buen trabajo, gracias a Dios. Y eso es lo que hemos podido diseñar para nosotros. Y tenemos muchos sueños de hacer muchas otras cosas más y espero poder lograrlos. Seguramente lo vas a lograr porque, bueno, nombraste a tu esposo. Los dos hacen un equipo maravilloso. A Willy lo vemos también aquí en el programa apoyando desde un bombillo, fotografía. El hombre hace de todo y hacen un gran equipo. ¿Cuál sería tu mensaje final para toda esa gente que nos está viendo? Porque bueno, si ustedes quieren saber más de UCMP, en el próximo, aquí abajito en este link, pueden ver el episodio dedicado completamente a United Children Music Project, así como otros episodios de personas maravillosas que están aquí. Porque hoy estamos hablando de Melina. Si quieren saber de UCMP, aquí tienen el episodio. Tu mensaje para la comunidad latina en general, para la mujer, para la madre soltera, para la mujer que es líder. Porque sin darte cuenta, estuviste labrando un camino para ser la líder en la que te has convertido hoy. Que tienes, bueno, no solo tienes a tus 2 hijos, sino que tienes más de 100 hijos aquí. Es que simplemente se esfuercen, se imaginen, que no se pongan límites, porque yo los tenía, que rompamos esos techos de vidrio que tenemos, ¿no? En inglés se llaman glass ceilings, ¿no? Y es muy cierto para nosotras, ¿no? Como mujeres, como latinas, como mamás, o sea, cuál es el rol de nosotros como madres, qué es lo que podemos, no podemos hacer, como mujeres latinas, qué es lo que podemos, cuál es nuestro puesto. No tenemos la capacidad de romper todos esos mitos, ¿no? Si soñamos, tener esa habilidad de soñar y de reimaginar cuando no nos gusta algo, proveer soluciones, ser parte de las soluciones, en lo que sea. O sea, a mí no me gustaba trabajar en una oficina. Yo tuve que reimaginarme qué era lo que yo iba a hacer. Si yo quería dedicarme a mi tiempo a una compañía o a la comunidad. O sea, yo tenía también muchos, esos techos de vidrio, ¿no? Que se le llama. Porque yo pensé que, primero, nunca me imaginé estar en un puesto de liderazgo. Nunca me imaginé liderar nada. Yo nunca me imaginé que iba a ser una directora. Yo jamás imaginé que yo podía hacer algo en la comunidad, ser mamá, llevar las riendas de nuestra pequeña compañía de real estate. Nunca imaginé nada de eso y lo estamos logrando. Por supuesto, tengo el gran apoyo de mi esposo, de muchas personas, no solamente de él, pero a nivel personal, de mi esposo, de mis hijos, porque también ellos están embarcados en todo esto, están montados en esto, y de personas maravillosas con las que cuento aquí en el programa y en mi alrededor. Entonces yo lo que digo es tener esa capacidad de soñar, de mirar siempre, de pasar nuestros propios límites, esos límites que nosotros a veces nos hace poco, que decía, es muy fácil decir yo creo en mí, porque creo en mí, sé el potencial que tengo, pero a veces hace falta que alguien te diga que cree en ti y en tus posibilidades porque tú no las estás viendo. Claro. Y eso es fundamental también, ¿no? Cuando a veces la vida o Dios, o depende de lo que la gente crea, te pone personas que te dicen, tú sí puedes, pero tú ni siquiera pensaste que podías. Y sí es posible, si uno se enfoca y tiene tenacidad y tiene perseverancia y lucha. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes suscríbanse, compartan, denle a la campanita, activen las notificaciones porque esto ahora es
cuando se va a poner bueno. Gracias por estar en No Se Edita.